Si te gusta la película Moneyball y te gustaría saber cómo se puede aplicar esto en el mundo de la odontología, este video es para ti. Hola crack digital, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar de nada más y nada menos que el libro Dental Moneyball. Y cuando hablamos de este libro, hablamos de nada más y nada menos que esta obra de arte por parte de George Hariri. Entonces, pues basado y fundamentado en lo que fue la película Moneyball, este libro habla un poquito de ese concepto, ¿cierto? Para los que no se han visto Moneyball, y bueno, confieso que yo tampoco lo he visto, básicamente de qué se trata. Es una película en la que actúa Brad Pitt, que está basada en la vida real, de cómo en el mundo del béisbol, pues básicamente los que tenían grandes presupuestos siempre ganaban. Y uno de los equipos, básicamente, se fundamentó para armar un equipo con base en la data. ¿Qué fue lo que sacaron aquí? Pues se dieron cuenta que había muchos jugadores sobrevalorados que pues eran los que todos los equipos se peleaban y se codeaban, pero que en realidad no tenían un porcentaje de bateo tan alto. Y en cambio había unos jugadores subvalorados que tenían un mejor porcentaje de bateo, pero que no eran tan populares o no tenían tanta visibilidad. Y básicamente lo que esta película muestra es cómo un equipo de los más bajos, de los presupuestos más bajos de la liga de béisbol, logró competir con los más grandes basándose en la data. Ahora, entrando en el libro, hace esta misma analogía, pero en el mundo del básquet. Para los que no lo saben, pues bueno, Houston Rockets cambió la forma en la que se jugaba el básquetbol como hasta el 2010. ¿Cómo se jugaba antes? Pues principalmente lo que pasaba es que era un juego muy conservador, en donde pues, muy pocos equipos intentaban encestar un triple y lo que hacían era meterse pues bien a unas 8 yardas de distancia para intentar un tiro doble. Como tal, ellos ya tenían calculado el porcentaje de acierto de un tiro libre, que era del casi 50%, uno del doble, que ya era un poquito más lejano, que era del 40%, 35%, y en contraste un triple que tenía un 30% de acierto, entre un 25 y un 30. ¿Qué fue lo que no calcularon ahí? Y es que si bien es cierto que era más improbable que uno encestara un triple, lo que no habían contabilizado era la cantidad de puntos que podían hacer si intentaban hacer más triples. Entonces, un buen ejemplo de esto es, imaginémonos que uno va a intentar 10 triples, ¿cierto? Y encesta 3. Por el otro lado, uno intenta 10 tiros, pues una cesta normal y encesta 4 de ellos. Si bien es cierto que en 10 ataques, en 4 se convirtió en este solo 3, pues aquí estamos sumando 9 puntos y por el otro lado 8 puntos. Entonces no hay que ser un genio para darse cuenta que al implementar este nuevo modelo se encestaban más puntos. Echemos un poquito para adelante en el 2014 y vamos a darnos cuenta que entre las franquicias que tenían más anillos en la NBA, pues estaba básicamente lo que eran los Boston Celtics y LA Lakers. Hasta ahí nada raro. Pero del 2014 para acá se coló entre el top 3 una franquicia que hasta hace 10 años tan solo tenía 3 anillos, y estamos hablando de los Golden State Warriors, que encabezados por Steve Curry, mi jugador preferido de la NBA, lograron conseguir 4 anillos con un sistema que se volvió icónico y que muchos empezaron a copiar, y es que se volvieron unos expertos en encestar triples. Tan es así que Steve Curry a día de hoy es el jugador con el récord de más puntos anotados en triples, y los Golden State Warriors están considerados como una dinastía por parte de la NBA por todo lo que lograron en su época cuando compitieron contra LeBron James. Bueno, yo sé que esto todo suena súper interesante, pero la pregunta que muchos harán, ok, ¿y esto qué tiene que ver con odontología? O sea, ¿por qué me cuentas esto? ¿Cómo se puede anclar? Pues básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es que al igual que el básquetbol y que el béisbol, en donde pues hay mucha gente en donde se basa no en el porcentaje de bateo, sino en qué tan popular es la persona, o que no había un fundamento real para lanzar triples y por eso era un juego muy conservador en donde todos intentaban hacer un tiro lo más cercano posible, pues hay muchas prácticas que hacen los odontólogos que no tienen sentido cuando tú las fundamentas en los datos. Y parte de lo que busca este libro de Dental Moneyball es hacer caer en cuenta de todos esos errores o estándares de industria que están cometiendo los odontólogos, que los llevan a tener un negocio no fundamentado en los números, sino basado en creencias anticuadas. En este video vas a ver bastante que yo te voy a hablar aquí, pero vamos a ingresar bastante a lo que es la presentación, que la hice tanto en una presentación como en un diagrama como en un Excel, así que lo que vas a ver va a estar sumamente bueno. Listo, entonces
En cuanto al resumen de este video, y que va a estar bastante nutrido, está dividido en 3 partes. La primera, que es principalmente teórica, que son los males en los estándares de la industria dental, es decir, todas esas creencias falsas como el porcentaje de bateo antes, cuando hablábamos de béisbol, o de encestar solo un doble, no intentar el triple como si fuera el de la NBA. Bueno, ¿cuáles son esas creencias falsas? Parte 2, diagramas y estrategias para clínicas dentales. Este es muy valioso, creo que aquí se van a llevar la mayoría de carne. Y tercero, equipo de ejecución, mucho más sencillo, pero bueno, vamos. Entonces, sin más ni menos, hablemos de los males en los estándares de la industria dental, porque hay bastantes de ellos. Es importante tener en cuenta que lo que no sabes, es decir, tu ignorancia, te cuesta. Veamos qué tanto te está costando en tu negocio. Y es que existen varias creencias que están afectando a la odontología. Y bueno, voy a arrancar por la segunda, la de marketing. ¿Por qué? Pues porque yo soy marketero. Pero listo, algo que dijo y que me parece muy cierto, y es algo que yo he venido cambiando. Bueno, eso dejémoslo para el final. Yo dije mis opiniones, las dejo para después. Pero bueno, dicen que los marketeros solo lo ven desde la atracción de pacientes nuevos. Como que solo lleguen pacientes nuevos. Y básicamente dice que esto es súper peligroso, porque el que solo se preocupa por pacientes nuevos está descuidando algo muy importante, que es que para ganar se necesita retener a los actuales. O sea, no solo basta con conseguir nuevos, sino que tú debes tener estrategias muy sólidas de retención para que puedas ganar en este juego. Y ahorita vamos a ver, pero la mayoría de odontólogos no están cumpliendo con ese estándar. ¿Listo? También habla mal de los contadores. Y creo que esto es muy cierto. Habla no solo de los contadores, sino de los financieros. Y es que dice que todos sus criterios para evaluar algo, o toda la información que ellos dan, están basados en números antiguos. Y él dice que esto es similar a ver el retrovisor y no ver adelante, porque es que si tú ves un número, es muy fácil llegar y decirle a alguien como que hey, estás invirtiendo mucho en esto, recorta esto y esto. Pero que yo vea un número ahí no me está indicando hacia dónde voy, sino me está dando un dato del pasado, ¿cierto? Lo que yo gasté en enero, pues es del retrovisor, ya no puedo hacer nada de eso. Pero quizás lo que yo hice en enero, si bien puede que no tenga sentido en términos contables y financieros, puede que sí tenga mucho sentido más adelante si tengo en cuenta el crecimiento que yo estoy buscando para mi clínica dental. Tercero, seminarios y congresos. Dice que es información cuadriculada y sin personalización. Básicamente lo que dice es lo que tú ves en este tipo de cosas es bonito de saber, pero en muchos casos no se va a terminar aterrizando a tu clínica dental, lo cual es muy válido. Cuarto, contrataciones. Dice que hay muchos equipos que contratan muy poquito, otros que contratan mucho, pero básicamente es la cantidad de personas que tu clínica tiene, debe estar anclado al tipo de clínica que deseas tener. Más en esto en el tercer capítulo, después de que veamos toda la justificación. Y quinto, las limpiezas, y este es probablemente el punto más importante del libro. O sea, si tú quieres como guardar algo o llevarte algo importante o apuntar, es este punto. Y es que hay una campaña negativa contra vender limpiezas. Y es que para que sea una clínica se necesitan realizar más limpiezas, y ya vamos a ver por qué. Lo que es el Dental Moneyball gira alrededor de vender más limpiezas, lo cual puede generar un shock para la mayoría de odontólogos, porque hey, yo soy ortodoncista, quiero vender ortodoncias. Yo soy cirujano, quiero hacer cirugías maxilofaciales. Soy endodoncista, quiero hacer más tratamientos míos. Antes de que entremos, quiero que veamos la justificación. Y bueno, estos son los males de la industria. Ahora, con todo esto, ¿qué está pasando? Para ir en contra de estos paradigmas se debe tener un mindset, es decir, una mentalidad basada en analítica y datos, porque si no se tiene esto, pues uno simplemente se está pensando o tiene un pensamiento arraigado en creencias, pero que no tienen un sustento numérico detrás. ¿Y cuáles son los beneficios que él principalmente señala aquí? Pues de un mindset basado en analítica. Discúlpenme, mi rostro como que está tapando mi pedazo. Pues bueno, el primero es que tu clínica crecerá más. Para esto no hay que ser un mago. Pues, ¿por qué? Porque si tú te vas a hacer números, pues vas a saber qué mueve la aguja y qué no. Pero lo otro, y es muy importante, es que habla de mayor foco de claridad, lo cual creo que es un punto valioso. Él hace mucho énfasis en esto. Lo vamos a ver más adelante. Siguiente, que es un punto muy importante, es la toma de decisiones globales. Y es que los dentistas toman cursos para mejorar procedimientos, van a congresos, compran equipos costosos.
cuando quizás la clínica necesita otra cosa. Y si tú no entiendes tu número basado en la analítica y los datos, pues vas a pensar que lo que necesitas es un nuevo curso de carillas, no sé, invertir un montón en un radiológico, no sé, un montón incluso en marketing, lo que sea. Pero quizás eso no es lo que te está pidiendo tu clínica, pero como no tienes una mentalidad basada en datos, pues estás un poquito a ciegas. Y tercero, que tiene que ver un poco con lo anterior, es la objetividad. Y es que cuando las decisiones se toman con base en datos y no emociones, pues ¿qué pasa? Pues todo es mucho más sencillo. Y a mí una frase que pues yo utilizo desde hace mucho con mi ex socio de mi anterior emprendimiento es que decíamos mucho es que sin datos es opinión. Y si tú no tomas decisiones basadas en datos, pues a la larga estás adivinando. Y con un negocio, entre menos adivines, mejor. Bueno, entonces, siguientes beneficios, pues cuarto, que vas a empezar a operar sin temor. Creo que este es muy valioso. Y es que tomar acciones que implican incrementar costos, así no veamos los ingresos inmediatamente, puede generar ansiedad y temor, y ya que nos saca de la zona de confort. Pero dice que si tú te basas en los datos, pues no va a haber tanto temor porque tú ya sabes tú ya sabes por qué estás tomando esta decisión. Aquí sí incluyo una opinión mía, discúlpame, pero yo en mi negocio me he dado cuenta de esto cuando le empecé a meter bastante en anuncios. Al principio tenía mucho temor porque no estaba acostumbrado a invertir tanto dinero en anuncios. Pero creo que saber hacia dónde me iba a llevar eso me ayudó a disminuir ese temor, lo cual hizo pues que si bien me sacó de la zona de confort, pues tuviera claro hacia dónde iba. Y eso es un poquito a lo que creo que se refiere Hariri, es incrementar gastos y costos siempre nos va a generar un poquito de estrés, eso es normal, pero si tú tienes claros tus números y hacia dónde vas, pues esto es apenas normal. 5, que tienes que ver con lo que acabo de mencionar, intencionalidad. Y es que si tú sabes tus números, pues es como si tuvieras un mapa enfrente, y es que cada paso que tomas, que es una acción, tiene sentido y propósito. Y por último, la proactividad. Nuevamente, regresando a la analogía de ver el retrovisor, pues aquí estás mirando es hacia adelante. Y lo que ocurre es que la mayoría de dentistas toman decisiones basadas en el pasado o en el día a día. Nuevamente esto tiene que ver un poquito con el concepto de contabilidad, pero no están pensando en el futuro y cómo quieren que crezca su clínica. Entonces básicamente estos son los beneficios que él identifica de tu pensar con base en números. Y bueno, por último, creo que eso ya termina aquí, es que tener un mindset basado en analítica ayuda a tener expectativas claras. Esto es muy importante, te lo puedes llevar de aquí, y es que la mayoría de dentistas esperan ver resultados en poco tiempo, pero la mayoría de acciones que harán que tu clínica crezca más de un 30% se reflejarán en 12 meses. Y incluso él, cuando aquí habla de más de 30%, habla de rangos entre el 30 y el 80%. O sea, dice que es posible casi que duplicar tus ventas en un año, pero no es como que eso pase desde el mes 1. Es algo que con las acciones que tú haces hoy se van a ver reflejadas al cabo de primero los 6 meses siguientes y luego los 6 meses que vienen después. Y listo, por último, mejor toma decisiones, y es que obviamente si tú tienes datos, pues los resultados positivos que observarás en los próximos 9 o 12 meses son causa de las acciones diarias que tú tomas hoy, ¿cierto? ¿Qué me llevo de esto? Si tú tienes claro los números, puede que te estreses un poco en el corto plazo porque se te van a aumentar los costos y gastos, puede que no veas tanta rentabilidad, pero esa rentabilidad la vas a ver es al cabo de un año. Ahora, para entender mejor estos componentes hay que entender el concepto del cual Hariri escribió este libro. Y bueno, la historia de George Hariri es bastante interesante porque él, pues antes de salir con su propia clínica dental, él ya tenía un podcast que se llamaba Shared Practices, en donde en este podcast, pues él entrevistaba a varios dueños de clínicas exitosas y les preguntaba acerca de los números que incidían en el éxito de su clínica. Basado en eso y con toda la información que él había adquirido en la universidad, decidió que él ya estaba listo para sacar su propia clínica dental y compró una que ya vendía para ese momento $90,000 mensuales. En tan solo 3 meses él fue capaz de disparar las ventas en cerca de un 50% y la llevó de 90,000 a 140,000. Tan pronto llegó a los 140,000, hizo lo que casi cualquier dentista hace, y básicamente dijo: hey, yo ya soy un pro, mi clínica dental está creciendo bastante bien, vamos a incrementar la cantidad de empleados, vamos a adquirir mejor equipo, etc. Y, oh sorpresa,
sus ventas pasaron de 140.000 a 110.000. Con la diferencia que ya no tenía el equipo para una clínica de 90.000, sino una clínica de 140.000. Entonces, durante 6 meses, George Hariri trabajó gratis. Sí, así como escuchas, trabajó gratis, en donde todo lo que ingresaba se gastaba y no hizo ni un peso de rentabilidad. ¿Qué pasó? Pues durante ese tiempo él confiesa que se sintió como un síndrome de impostor y pues es fácil entender por qué. Tenía un podcast en donde entrevistaba a un montón de gente, en donde sonaba como un experto de clínicas dentales y ahí estaba él con una clínica dental que no le producía nada. En su universidad le dijeron que por favor diera una charla y bueno, un poquito a regañadientes lo hizo, sintiéndose como un impostor, pero cuando fue a sacar los datos para dar la charla se dio cuenta que la situación no era tan grave como parecía. La razón por la cual vendía tan solo 110.000 es porque su clínica estaba diseñada para operar a esa cantidad. Y fue ahí en donde George Hariri tuvo una epifanía. ¿Cuál fue esa epifanía? Bueno, estamos a punto de verla a continuación. Que según las clínicas dentales que él había estudiado que estaban a la venta, por lo general entre el 20 y el 30% de sus ingresos eran provenientes de limpiezas dentales. Y cuando él fue a analizar su clínica dental, el 27% de sus ingresos procedían de higienes y de limpiezas dentales. Y él se puso a ver como que, hey, el mío, el 27% de sus ingresos eran de limpiezas. Y cuando él se puso a ver esto es, oye, listo, sacó sus números y vio, mis ingresos por limpieza son de 29.700, ¿cierto? Como tal, eso correspondía al 27% de los ingresos por limpieza para una clínica de 110.000. Recordemos que él estaba en 90.000, había pasado 140, amplió todo y bajó a 110. Entonces, pues, ¿qué se dio cuenta en ese momento? Como que, hey, mis números están súper alineados a los estándares de la industria, entonces no significa que esté mal. Significa que voy según pues la cantidad de números que yo debería ir. Pero la enseñanza que esto le dejó a él, que quizás es lo más interesante, es que por cada dólar que ingresaba por limpieza, producía 2.7 más. Y esto es fácil de entender cuando tú ves como pues el 27, ¿cierto? O sea, el 27% responde a ese 2.7. O sea, tú por cada dólar que sacas, terminas produciendo 2.7 más. Obviamente, entre más ingresos tengas a partir de limpiezas, pues este indicador va a ser más alto, y entre menos ingresos, pues este número va a ser más bajo. Pero esta epifanía para él fue muy importante porque es que se dio cuenta como que no solo está vendiendo limpiezas, sino que lo que surge a raíz de esas limpiezas va a ayudar a que su clínica dental produzca mucho más adelante. Y nuevamente reitero, no es que su clínica dental estuviera mal, simplemente no ingresaban suficientes pacientes para la cantidad de ingresos que quería. Y bueno, aquí empieza a arrojar unos pequeños tips que son muy útiles. Es que la forma más fácil de crecer una clínica dental es incrementar el número de pacientes que ingresan y luego asegurarse de que regresen. Entonces cualquiera lee esto y dice, wow, no, ¿en serio? ¿Me lo juras? O sea, pues yo sé que esta es como una frase que es súper obvia, pero hay mucha inteligencia detrás de esto, y es que no solo se trata de que la gente llegue, sino muy importante es asegurarme de que regresen. Y yo creo que esta es una de las fases en las que más énfasis hace él, y es que hablando de el punto como de encestar un triple en vez de encestar una canasta normal, él habla que uno de los conceptos más importantes para encestar un triple en odontología es tu capacidad para que el paciente regrese. Porque si regresa, pues no solo te vas a meter $1 por cada limpieza, sino que te puedes meter 2.7 o más por cada limpieza adicional que vendes. Entonces, en conclusión, él habla que, pues, ¿en qué consiste el Moneyball dental? Por decirlo algo, es que la producción, es decir, la cantidad de tratamientos que tú realizas, está fundamentado en dos variables, que es la producción por paciente, es decir, tú cuánto de dinero estás sacando por cada paciente, multiplicado por el número de pacientes que tú recibes. Entre más hagas esto, pues más va a crecer tu clínica. Ahora, y según esto, él dice básicamente hay dos formas de crecer la clínica, ya lo vamos a ver con lujo de detalles, pero tú puedes incrementar el ticket promedio de cada paciente en español. Esto significa que cada paciente que llega, pues en vez de tú sacarle $100, le saques 200.
¿cierto? No estoy diciendo que tú cobres la limpieza en vez de 100 en 200, sino que ese mismo paciente que le vendiste la limpieza en 100, por decir algo, pues no le vendas solo una limpieza, sino que le vendes 2. Esa es una forma. Y la otra es que tú incrementes el número de pacientes. Obviamente, si tú haces 2 y tú incrementas el número, o sea, el ticket promedio de cada paciente, y tú incrementas el número de pacientes, tu clínica dental va a crecer muchísimo más. Entonces, aquí entramos con lo que son las diagramas y estrategias para la clínica dental. Hasta aquí hemos visto principalmente el componente teórico. Ya aquí es donde él se pone un poco más práctico y empieza a explicar cuáles son las estrategias o los componentes claves para que uno pueda hacer esto. Entonces, aquí vamos a saltar y vamos a verlo derechito desde lo que es Lucidchart. Listo, entonces cuando hablamos de el flujo como tal que pues utiliza una clínica dental, principalmente habla de 3 etapas, que es lo que es la retención del paciente, la retención del tratamiento y la retención de ingresos, que cada uno de estos lo vamos a ver con detalles más adelante. Pero básicamente en este flujo vemos que cuáles son los factores que inciden en la retención del paciente. Pues cada nuevo paciente y cada paciente existente. ¿Y qué pasa? Todo eso entra en el flujo de pacientes, y obviamente un paciente existente puede entrar recurrentemente ahí. Ahora, ¿qué habla de esta flechita como tal? ¿O qué significa? Significa la retención, ¿cierto? Que un paciente venga aquí y está acá, pues habla de cómo constantemente está comprando o tomando más tratamientos. A raíz de esto puede pasar 2 cosas. Uno, que se venda más por limpiezas, o que se realice un diagnóstico. ¿Y qué ocurre? Que la producción de limpiezas puede llevar directamente al mismo diagnóstico o a la producción del trabajo en sí por parte del dentista. Pero bueno, el diagnóstico en sí va a llevar a la aceptación de un caso, y la aceptación del caso va a ayudar a que el dentista produzca aún más en términos de tratamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante aquí a recalcar? Pues que si hablamos de esto, los diagnósticos, que si los diagnósticos aumentan, pues la producción, los diagnósticos aumentan la producción, lo cual aumenta los ingresos. Bueno, pero bueno, aquí lo pongo esto, por si acaso yo he dejado el link de esto en la descripción, por si tú quieres verlo con lujo de detalles, pero bueno, listo, ahí está eso. Y obviamente todo esto habla de cada componente, no voy a entrar a explicar cada uno, pero la producción pues es básicamente todos los tratamientos que están realizados. Esto tiene que ver con la retención del tratamiento, y de aquí ya hablamos de los ingresos y la rentabilidad como tal. Si tú te fijas, este es el flujo que él indica, y es que, bueno, para decirlo de una forma resumida, es todos los pacientes, tanto nuevos como existentes, entran en el flujo de pacientes, y aquí básicamente es o se diagnostican, lo cual me va a ayudar a que pueda aceptar más casos y pueda realizar más casos, o los llevo a una limpieza, la cual la limpieza a su vez me van a ayudar a diagnosticar más casos, ¿cierto? Entonces, este pedazo aquí, todo este diagrama que ustedes están viendo, él lo parte en 3 componentes, que es la retención de pacientes, la retención del tratamiento y la retención de ingresos. Veamos cada uno de ellos, y principalmente veamos este de acá. Él aquí habla de un concepto pues que es bastante conocido a nivel de marketing, pero es la teoría de la cubeta, ¿cierto? Y tú de hecho esto lo puedes googlear. Tenemos otro video al respecto donde hablamos específicamente de la retención de pacientes. Aquí lo vamos a hablar a profundidad, pero pues si no, aquí lo vamos a ver. Básicamente hay que entender el negocio de uno como una cubeta, en donde todos los pacientes nuevos que ingresan, ¿cierto? Pues es agua que uno mete en esta cubeta. Toda el agua que hay dentro de la cubeta es la base total de pacientes, y en la cubeta, ¿qué pasa? Que hay agujeros, y los agujeros son los pacientes que se están perdiendo. Y aquí él dice un concepto bastante interesante, y es que muchos no saben cuántos pacientes se están perdiendo al mes. El desconocer este numerito es lo que hace que muchos odontólogos no entiendan por qué sus ventas están estancadas, o porque simplemente su clínica no está creciendo. Y la pregunta clave que él nos pone a plantearnos en este punto es, bueno, ¿tú cuántos pacientes estás perdiendo al mes? Y esto para mí es una forma muy interesante de pensar, porque es que muchos odontólogos están enfocados en cuántos estoy ganando yo cada mes, lo cual es súper importante, pero no están pensando en torno a
a cuántos pueden perder cada mes por no tener estrategias de retención claves. Y lo primero que encontramos aquí es, el primer hallazgo clave es que la retención es el primer paso para encestar un triple en el Dental Moneyball. Él habla de dos conceptos aquí, retención reactiva, retención proactiva. Lo vamos a ver bien dentro del Excel que he construido, el cual obviamente puedes descargar. Entonces, ¿qué es esto de retención reactiva y proactiva? Retención reactiva es lo que hacen todos los dentistas, que es básicamente agendan a un paciente, o sea, tienen a un paciente hoy, esperan 6 meses y luego le dicen, oye paciente, ven acá, hace 6 meses no vienes, es momento de la limpieza, pero ¿qué tan efectivo es esto? No mucho, y ya vamos a ver los números detrás. La retención proactiva es, en vez de esperar a que pasen los 6 meses, es mientras el paciente está aquí en la clínica, yo le agendo la cita para dentro de 6 meses para que venga. ¿Y cuál es el hallazgo clave aquí? Pues que la retención proactiva es la actividad más valiosa para una clínica dental. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que paciente que se va, paciente que no sale de la cubeta, sino que se queda como el agua ahí. Y si tú no estás agendando a tus pacientes dentro de tu clínica, estás perdiendo mucho dinero. Y aquí hice un pequeño simulador, que este simulador es con base en lo que dice en el libro. Antes de entrar con este simulador, ¿cierto? Y incluso aquí vemos la parte del agendamiento. Bueno, ahorita vamos a ver esto. Pero construir este simulador, o sea, ojalá Hariri diera estos datos así como yo te los estoy dando. En muchos de los casos a mí me tocó analizar el libro, ver los números para poder construir este Excel. O sea, ¿para qué? Pero esto sí me quedó muy bien. Bueno, entonces él lo que habla aquí es de todos estos numeritos que obviamente yo te los puse en un Excel para que sea mucho más sencillo. Pero lo primero es hablando de esta presimulación y quiero que vayamos vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, y veamos este primer pedazo. Entonces, para un ejemplo de esto se habla de una clínica con retención. Cuando habla de clínica con retención es una clínica como las que él manejaría, ¿cierto? Una clínica estándar que dice es una que lo hace bien, o sea, está por encima de la industria, y el promedio es el dentista común y corriente. Entonces dice, asumamos que todos parten de la misma base, que tienen 200 pacientes existentes, es decir, 200 pacientes que están en la cubeta, y les están ingresando 20 pacientes nuevos al mes. ¿Listo? 20 pacientes nuevos al mes, pues ¿cuál es el total de pacientes de limpieza? 220, ¿cierto? Pues 200 más 20 más, pues sí, 220. Y luego habla de retención proactiva, que es, en este caso, con una clínica como esta, es del 94, otra del 82 y otra del 68. Cualquiera que vería estos números diría, pero pues no es tanta la diferencia entre 94 y 82. Ya vamos a ver cómo esto influye. Pero bueno, quizás antes de saltar estos números, ¿cuáles son los datos que él dice aquí? Que esto lo pueden ver en la sección de agendamiento, y mi invitación es a que tú juegues con estos 3 numeritos si quieres. Pero bueno, antes de entrar con esto, él básicamente dice que cuando uno habla de tasa de retención proactiva, es decir, que yo agendo al paciente hoy y le agendo su cita para dentro de los próximos 6 meses, pues el estándar, ¿cierto?, de lo que ellos han analizado en los Estados Unidos es del 68%. Es decir, si tú lo agendas hoy sin ningún tipo de estrategia atrás, pues la probabilidad que se agende hoy es del 68%, es decir, 2 de cada 3. Nada mal. Si tú tienes muy buenas prácticas, pues va a ser de un 94%, es decir, paciente que sale de tu clínica, paciente que agenda. ¿Okay? En contraste, y aquí viene el pedazo más llamativo de esto, es veamos la tasa de retención reactiva. Es decir, ¿qué pasa si tú esperas 6 meses para que ese paciente regrese? Y aquí viene algo muy llamativo, y es que la tasa de retención es tan solo del 5 al 25%. Y para mí, o sea, bueno, aquí meto un pedazo de mi opinión, pero para mí esto fue un poquito en shock. No sé si esos sean los números en Latinoamérica, pueden ser incluso más bajos, más altos, no sé. Quedémonos con el 25%, 1 de cada 4 pacientes. ¿Por qué esto es grave? Porque es pensar que si tú tienes 100 pacientes y tú esperas 6 meses para decirle, regrese, pues de esos 100 solo regresan 25. Entonces, obviamente esto nos dice a nosotros bastantes cositas en estas dinámicas, en donde, pues lo primero, claramente influye mucho entre si tú agendas al paciente hoy versus si lo haces dentro de 6 meses. Y lo siguiente es que si tú no lo has venido haciendo de esta manera, pues tú ya perdiste el 75% de tu clientela, en el mejor de los casos. Ahora, regresando a esta actividad de acá, y ese es el simulador. Bueno,
aquí están los datos de cómo arrancan y aquí vemos qué es lo que pasa después del primer ciclo de recaudación. Y bueno, aquí básicamente vemos que pues, los pacientes reagendados son 207 y los no agendados son los 13. O sea, 207 más 13, 220, que es lo mismo de acá. 180 más 40, pues ¿cuánto da? 220, 150 más 70 da esto acá, ¿cierto? ¿Cómo sacamos estos números? Pues se multiplica este número acá por esta acá. Entonces aquí vemos la cantidad de pacientes reagendados. Ahora, una cosa es yo como hice para que se reagendaron proactivamente, pero obviamente pues si no regresaron todos, yo puedo tener una retención reactiva en donde, hey, listo, no, de los que yo agendé, no todos vinieron. ¿Qué hacemos con los que no vinieron? Pues hagamos lo que hace decir la mayoría, y es que a los 6 meses le decimos, hey, por favor regresen. En este caso tenemos del 25%, del 10 y del 5, nuevamente según estos estándares de industria, ¿ok? Y aquí vemos que la primera clínica hace que 3 regresen, la segunda 4 y la tercera 4. Pero el total de pacientes aquí es de 210, aquí de 184 y aquí 154. Esto es lo que pasa a los 6 meses. Cuando tú realizas este ejercicio a los próximos siguientes ciclos, que pueden ser años, tú empiezas a ver como, hey, al principio, y esto está mal, no son 6 meses, pongámoslo aquí, no sé, un mes o mes 0, aquí a los 6 meses, lo que sea. Bueno, aquí entiendes. O sea, todo esto tienes que agregarle, restarle un pedacito. Pues arrancan los 220 aquí, ¿cierto? Que es el mismo dato de acá. Luego 230, pues porque es, hey, estos 210 más los 20 nuevos. Pues estos son los números que empezamos a ver. Y cada vez más empezamos a notar una disparidad entre una clínica y la otra. Aquí eran 220 al principio, 230, 204, 174. Y a medida que pasa el tiempo, los números cada vez se van haciendo más grandes. Si te gustan las gráficas, esto se ve de la siguiente forma. Y es que, pues, básicamente las clínicas de las cuales él habla que tienen una buena estrategia de retención proactiva, pues el número de pacientes va a incrementar. Y no solo va a incrementar, sino que los ingresos también van a ir subiendo, mientras que el de las otras clínicas va a ir cayendo. Entonces no toca ser un genio para darse cuenta que si tú tienes más pacientes que están regresando y te están dejando más dinero, pues esto lo que va a hacer es que te va a empezar a llenar en plata. Y esto es lo que él explica en este apartado. Yo aquí te lo mastiqué haciendo las tablitas, con las gráficas, con los números. Si tienes más dudas al respecto puedes ver el otro video, pero básicamente esto es lo que habla en este capítulo de acá, que es cómo se puede ver esto en esta pequeña tablita. ¿Ok? De aquí pasamos a, nuevamente entendiendo el flujograma, primero era todo lo que tiene que ver con la retención de pacientes, y aquí habla de la importancia de retener los pacientes, esto es lo que acabamos de ver. Luego habla de lo que es la retención del tratamiento, y aquí entramos en este segundo apartado de acá, en donde básicamente él plantea unas preguntas muy interesantes que también he dibujado para este fin. Y es, como tal, muchas personas se preguntan es cuánto quieres producir al día, es decir, cuántos pacientes o cuánto dinero quieres recibir al día. Pero él como tal dice que esta es la pregunta incorrecta, porque lo que tú tienes que plantearte es tú cuánto puedes producir al día, y esta es la pregunta adecuada. Y él como tal habla de esto acá, que es que la producción de hoy hace que alguien pueda generarse un tratamiento, y esto va a ser una producción futura, porque con base en el diagnóstico pues puede hacerse más tratamientos, ¿cierto? Para mí esta pregunta es supremamente clave, porque yo siempre he visto el negocio, y aquí inserto mi opinión, disculpa, pero yo siempre he visto el negocio de la odontología muy similar al negocio de una aerolínea. ¿Y qué pasa? Digamos que tú eres Avianca o American Airlines, lo que tú quieras. Pues ¿qué pasa? Tu negocio, ¿qué influye en tu negocio? La cantidad de gente que está sentada en el avión. Y si tu avión sale el día de hoy, ¿cierto? Y hay 20 asientos afuera, no importa qué hagas, ya perdiste el dinero de esos 20 asientos. Y muchas aerolíneas saben esto. Si tú incluso tratas de comprar un tiquete a última hora, puede que te lo den con un descuento muy grande, porque pues si la aerolínea está vacía, así digamos algo, no sé, digamos que a la aerolínea le cuesta $10 y tú les pagas 5 o solo 8, pues para ellos es mucho mejor recibir esos 10 o 8 que no recibir nada, porque es que igual si el avión sale, esa es plata que se perdió.
¿Y esta qué similitud tiene con la odontología? Cada hora que pasa tu clínica dental con el sillón vacío, al igual que un avión, es una hora que se desperdició y es un asiento más vacío. Entonces, aquí más allá de yo cuánto quiero ganar al día, es cuánto es lo que me permiten producir mis sillones. Y según esto, yo tengo que optimizarlo. Ahora, aquí surgen varios hallazgos claves en donde el primero de ellos, y que es muy llamativo, es que en vez de fijarte en cómo agendas a los pacientes, enfócate en cuántos pacientes diagnosticas. Y aquí viene algo muy interesante, porque es que muchas de las personas hacen énfasis en que es importante buscar cómo tú haces el agendamiento. Él dice aquí que ese es el foco equivocado, porque eso tan solo resuelve una parte de la ecuación. Si tú diagnosticas más pacientes, en esencia, así no te acepten los casos, pues como va a ser un volumen más alto, pues va a ser mucho más factible que tú puedas vender más. Entonces él hace énfasis en que si tú realizas limpiezas y hay gente que viene más veces por la primera cita, pues ¿qué va a ocurrir? Que toda esta gente vas a poder diagnosticar más, y como vas a poder diagnosticar más, vas a poder aceptar un mayor volumen de tratamientos, y como te van a aceptar un mayor volumen de tratamientos que tiene que ver con esto, pues al final del día tú vas a ganar más. Pero bueno, para hacer esto, él habla de un concepto clave dentro del libro, que es el Team-Led Approach, o pues lo que yo llamo aquí como un equipo empoderado. O sea, cuando lo busqué la traducción, me parecía que ninguna era tan acertada como esta, pero es básicamente que tú no puedes hacer todo. Cada miembro de tu equipo tiene un rol y responsabilidades específicas, y esto lo que va a hacer es que si cada quien tiene su rol y sus claves y sus responsabilidades claras, pues va a ser mucho más fácil que se diagnostique una mayor cantidad de pacientes, que se produzca una mayor cantidad de tratamientos, y al haber una mayor cantidad de diagnosticación y producción, pues tu clínica dental va a subir. ¿Listo? Y es que bueno, pues cada nuevo paciente, pues incluso él menciona dentro de su modelo, es que el higienista o el que hace la clínica, el que hace la limpieza, pues tiene que diagnosticar. ¿Y por qué? Pues tiene sentido que lo haga esto un odontólogo general. Pues porque al final del día, no sé, asumiendo que está 60 minutos, asumiendo que la cita con el paciente es de 60 minutos, pues esta persona está con él o ella durante 50 minutos, y tan solo tiene sentido que si tú vas a revisar el pedazo final, pues que tú sepas revalidar el diagnóstico en los pocos 5 minutos que tú estás. ¿Cómo hacer para que los dos no se pisen la cuerda con el diagnóstico? Pues lo menciona ahí, pero creo que es un pedazo claro que toca mencionar, y es tener procesos claros. Que tú tengas claro qué se hace en cada tipo de escenario y qué es lo que se diagnostica, para que tanto tú como tu equipo sepan exactamente qué decir en este tipo de escenarios. Pero pues sí, protocolos claros de cómo diagnosticamos, y todo esto nos lleva a un pedazo muy importante, y es que, nuevamente hablando de la producción dental, influyen 3 factores, que es lo que yo, quizás un pedazo aquí que no quedó claro, pero es cuáles son los 3 factores. Los diagnósticos, y es tu tasa de diagnosticación, que es qué porcentaje de pacientes fueron diagnosticados como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de qué porcentaje de pacientes fueron diagnosticados, es entender qué paciente que llega a la clínica debería ser diagnosticado, a menos que tú lo veas y tú digas como que está perfecto, no necesita ser diagnosticado. Lo siguiente se multiplica por la tasa de aceptación de casos, y es qué porcentaje de pacientes aceptaron el tratamiento. 1. Y lo siguiente, que ahí entra en donde muchos están enfocando, que es la capacidad de agendamiento, y es cuántas horas están abiertas mis unidades al día. Entonces, pues entre más diagnostique, más me acepten mis casos y tengo una mayor capacidad de agendamiento, pues más va a crecer mi clínica dental. Si tú te fijas, esto tiene un montón de sentido. Si yo diagnostico más, pues voy a poder decirles que reciban más tratamientos, y entre más tratamientos me acepten y tengan más horas, pues mi clínica dental va a crecer más. Ahora, viendo estos numeritos, yo me puse a jugar algunas de estas cosas como tal, para ver cómo serían, y pensar que quizás no todos los odontólogos tienen acceso a estas métricas. Incluso por mi lado, pues bueno, para entender, Hariri tiene un software, no lo compré ni tal, pero yo me puse, pues yo soy un poquito curioso, me dio curiosidad, valga la redundancia, por saber cuál era su sistema, en qué consistía, y con base en esto pues me puse a jugar con los números.
Entonces lo primero, pues si tú quieres, obviamente cuando lo descargues es que tú juegues con esto aquí, pero lo primero es cuántas unidades tienes, cuántos días trabajas y cuántas son tus horas de trabajo, y todo esto te va a hablar de la capacidad clínica como tal. No significa, ojo, que estas son la cantidad de horas que vaya a trabajar tu sillón. ¿Por qué? Pues porque hay un concepto que uno debe abordar aquí, y es como cuál es el porcentaje de pérdida, ¿cierto? No, solo porque tu sillón está abierto las 8 horas no significa que tú puedas trabajar las 8 horas, porque puede que entre un tratamiento y otro desperdicies un poco de tiempo, horarios de almuerzo, etc. Entonces, bueno, ¿qué me llamó la atención aquí? Y si tú te das cuenta, todo esto empieza a estar como concatenado, es decir, la información entre una cosa y otra tiene sentido. Y es que, pues, ¿cuáles son los ingresos diarios que pueden surgir de esto? Como tal, son 5.500. ¿De dónde salen estos 5.500? Si buscamos aquí, principal, B8, tiene que ver con este dato de acá, que es cuánto son el ingreso total. Recordemos que estos 110.000 son los números que están anclados acá, cuando yo dije en esta presentación. Y nuevamente, muchas de estas cosas no es como que él las mencione como que esta es la fórmula exacta. A mí me tocó averiguarla, y en la medida que iba dibujando esto, pues fui encontrando como las respuestas. Pero bueno, como tal son los 110.000, y si tú divides los 110.000 entre la cantidad de días y lo bueno, etcétera, como por el tiempo laboral, pues significa que tú puedes ingresar cada día $5.500. Y como tal, puedes ingresar $860 a raíz en cada hora. Entonces todo eso nos lleva a la pregunta de, no se trata tú cuánto quieres vender, sino cuánto puede producir. Y obviamente no es lo mismo si aquí hay una unidad, así hay 5 unidades como tal. La cantidad que tú puedes producir va a incrementar según la cantidad pues obviamente de unidades que tú tengas, de tratamientos que sean aceptados, y lo que tú diagnostiques y cuánto se está agendando. Pero si tú vas a ver esto, pues en términos de productividad de la clínica, que es con la ecuación que él dice, tú tienes que jugar con varios componentes aquí que yo me puse a sacar, que es, por ejemplo, cuál es la tasa de diagnosticación, cuál es la tasa de aceptación de casos y cuál es la capacidad de agendamiento como tal, ¿cierto? Ahora, como muchas personas dicen, esto está bacanísimo, ¿cómo saco yo esos datos? Pues principalmente él menciona ahí uno de sus casos de éxito donde pudo básicamente identificar este tipo de componentes, y dice que él, cuando va a trabajar con una clínica, primero analiza la tasa de diagnosticación previa y la actual, cuál es la tasa de aceptación de casos y la tasa de aceptación del tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, es normal que se diagnostiquen más pacientes, que al mismo tiempo los pacientes acepten más tratamientos. Ojo, pero que más pacientes acepten más tratamientos no significa que me van a aceptar todo lo que yo le voy a proponer, ¿cierto? Porque yo le puedo proponer a un paciente como que, hey, necesito que te hagas una endodoncia, una periodoncia y, no sé, blanqueamiento, y solo de esas 3 solo me acepté uno. Pues, ¿qué va a pasar? Listo, la cantidad de pacientes que me van a aceptar los tratamientos puede incrementar si tengo buenas prácticas, pero pues no significa que me van a aceptar la totalidad de tratamientos. Si tú quisieras sacar esto en Excel, ojo, aquí lo pinté como lo tendrías que tener en Excel, y es básicamente, yo tendría como cuál es el paciente, si fue diagnosticado sí o no, se aceptó el tratamiento sí o no, el tratamiento diagnosticado, si fue implantes, fractura de carillas, etcétera, cuál fue el estado del tratamiento, si lo aceptó o no, cuál fue el tratamiento que fue diagnosticado, si lo aceptó y si no. Y pues tú aquí puedes sacar pues la tasa de diagnosticación como tal. Si quieres robarte estas fórmulas, bien puedes hacerlo. Yo aquí básicamente lo que hacía era como contar bueno, conté varias cosas, no quiero entrar a especificar exactamente cómo saqué estos números. ¿Qué te puedo decir yo? Si no tienes un software como esto, es posible sacar estos datos. Simplemente tienes que montar un Excel de esta manera, columna A, B, C, D, E, F, G, H, I, lo que sea, y pues las columnas así. Seguramente Dentalink o algún otro software dental también te lo permitan, pero a mí siempre me gusta entender cómo funciona este tipo de cosas para saber exactamente ellos cómo sacan estos indicadores. Pero bueno, digamos que aquí está, y con base en eso podemos sacar este dato aquí. Y de esto es lo que Hariri nos habla en este apartado de acá, hablando del flujograma, y es
¿yo cómo hago para producir más? Porque si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver con el componente de producción. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que producir más limpiezas, tengo que diagnosticar más, que me acepten más casos para que el dentista pueda producir más tratamientos, y todo esto me va a hablar del trabajo que se está realizando. Ahora, de aquí pasamos a un pedazo importante que es lo que es retención de ingresos, y es cuánto se ingresa aquí y cómo funciona este apartado de acá. Y esto nos lleva al siguiente flujo, a la siguiente imagen, que la dibujé pues, para que fuera la forma más sencilla posible. Y es que aquí él explica cuál es el recorrido de $1 o de $1 en el rubro dental, o un colón, o lo que sea, como la moneda que tú manejas. Y dice, bueno, primero es la producción, ¿cierto? Que es este pedacito de acá, que acabamos de ver. Luego, lo que se produce o lo que se hace lleva a los ingresos. Luego de los ingresos se pagan primero los costos variables y después los costos fijos. Y después de esto queda la ganancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto clave que hablamos de la producción? Y es que el proceso inicia con un higienista o un odontólogo general que realiza un tratamiento. Y que es importante aquí, pues entre más ingresa arriba, es decir, entre más limpieza se hace, más se diagnostica, pues más llega abajo a nivel de ganancia. Y es que diagnosticar y hacer más tratamientos es sinónimo de ganancias. Yo sé que esto puede sonar muy obvio para todos, pero obviamente lo que él está diciendo aquí es que tú entre más casos diagnostiques y más tratamientos puedas hacer, pues más vas a producir, y como se produce más, esto va a tener un efecto en cadena de aquí hacia abajo. Lo siguiente es que, hablando de los ingresos, él habla de un concepto interesante, y es que hay que limitar las barreras de entrada. Y dice, es mejor ofrecer financiamiento y cobrar después. En español, si tú vas a agendar a alguien el día de hoy, digamos que vale $10 la consulta, incluso él no tiene problema si esta persona no paga el día de hoy, sino paga los 30 días, lo que sea, porque lo importante para él es que tú estés produciendo más. Y esto obviamente puede entrar en shock para algunos dentistas, pero pues para mí es claro, si tú estás diagnosticando más y estás produciendo más tratamientos, pues nuevamente, si entendemos esta ecuación acá, pues que tú tienes que diagnosticar, tú necesitas aceptar casos y tienes que una capacidad de agendamiento de X tipo, pues no limites las barreras de entrada. Esto va a sonar un poquito en contravía para los que ya cobran la consulta antes de que el paciente venga, pero la justificación ahí es bastante clara, y es que pues entre menos barreras tengas, más gente vas a recibir, y como vas a recibir más, vas a diagnosticar más, y como vas a diagnosticar más, te van a aceptar más tratamientos, y como te van a aceptar más tratamientos, pues vas a producir más, ¿cierto? Ahora, siguiente entra la métrica clave que él analiza aquí, que es pues, el número de días de pago, y es cuántos días pasan entre que realizas un tratamiento y recibes el pago. Pues creo que esto es importante, pero habla básicamente de una práctica que una clínica dental debe tener, y es manejo de cartera, que es pues cobrar toda esa cartera vencida, que obviamente no es lo más chévere del mundo, pero pues habla de un punto ahí. Siguiente, costos variables, que aquí entra un componente importante, y es que los costos variables se pagan antes de cualquier costo fijo. Es decir, los materiales, el laboratorio, las comisiones, etc. Eso es lo primero que se tiene que pagar. Si tú recibes 100 y tienes que pagar, no sé, 30 en costos variables, pues paga eso. Y lo siguiente que dice aquí es que la odontología es un negocio de costos fijos elevados, que es este componente acá, como el arriendo, el marketing, el mantenimiento, la consultoría, etc. Y dice básicamente esto: tú una vez pagas todos tus costos variables y empiezas a pagar los costos y ya tienes pagados todos los costos fijos, pues que una vez se pagan estos costos fijos, el 90% de los ingresos van al bolsillo del dueño. Entonces, para mí esto es muy llamativo. Primero tú cubres esto. Con lo que te sobra, pagas los costos fijos, y ya después, cuando tú cubres los costos fijos, el resto va al bolsillo. Entonces, saca ese tipo de diagrama donde dice pues cuál es la ganancia como tal, o está pendiente son los ingresos. Aquí vemos los costos fijos que se pagan al principio, y luego los costos variables. Al principio lo que tú estás haciendo es pagando los costos fijos, y a medida que va pasando esto, pues te empiezas a pagar, pues empiezas a cubrir con las ganancias del dueño como tal. Frase interesante que dice: entre más te alejes del punto de equilibrio, es decir,
de esta pendiente de acá, pues ¿qué va a ocurrir? Más ganancia tendrás. Pues la ganancia no es proporcional. Cuando tus ingresos disminuyen en un 10%, tu ganancia no cae en un 10%, sino en un 20 o 30%. En contraste, si tus ingresos aumentan en un 10%, tus ganancias aumentarán entre un 20 o 30%. ¿Y por qué es así de desigual? Nuevamente, por esta misma frase de acá, que una vez se pagan los costos fijos, el 90% de los ingresos van al bolsillo del dueño. Entonces, obviamente, entre más ingreses y más hayas cubierto el punto de equilibrio y estés pagando ya los costos fijos, pues lo que entra ahí en adelante es solo para el odontólogo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que él explica en todo esto. Bueno, creo que valdría la pena detenerse y ver algunas de estas explicaciones nuevamente, pero en resumen de esto es lo que habla en el 60% del libro, por decir una estadística. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Bueno, que por cada dólar adicional que ingresa después del punto de equilibrio, 90 centavos de este dólar ingresan al bolsillo del odontólogo o del dueño. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Como les comenté, esto está dividido en 3 pedazos. Primero el componente teórico, el siguiente que era práctico, cual que era el flujo y el diagrama, y aquí vamos a ver del equipo y la ejecución que tú debes tener presente para lograr esto. Entonces, para que sea a largo plazo, tú debes tener un plan y que tú y tu equipo se adhieran a este durante los próximos 9 o 12 meses. Esto ya lo vimos antes cuando él hablaba de la importancia de tener un mindset basado en la analítica. Y bueno, antes que nada, para lograr eso, pues tú debes tener claro dónde estás, a dónde quieres llegar y el camino que vas a elegir. Y con base en esto, él plantea el siguiente diagrama, que de hecho me voy a poner acá, donde dice, hay básicamente 2 distinciones: el que quiere trabajar solo y el que quiere tener un grupo. Y aquí ya vamos a ver algo bastante interesante, es que dice, bueno, el solo es el que lo hace solo, sin un equipo, y pues está, sí, básicamente ahí. El super solo, de ahí pasa el solo productivo, que es que ya tiene un equipo que trabaja por él, le ayuda a realizar eso. Y un super solo es aquel que, mejor dicho, tiene una cantidad de diagnosticación muy alta, que básicamente logra que esta persona esté en el sillón sentado todo el tiempo realizando tratamientos pues de los que quiera hacer. Esto va por acá. Y en el lado de grupo, pues aquí vemos un grupo rentable, que es como el tipo de clínica en donde se ofrecen diversos tipos de tratamiento, y un mega grupo en donde ya se hacen más tipos de tratamiento y se manejan más sedes, más unidades, un equipo más grande, o sea, con una infraestructura más amplia. Ahora, primero que todo entendamos cómo está dividido cada tipo de práctica, y aquí paso a este recuadro en donde, bueno, voy a poner mi cara aquí arriba para que no tape nada. Y es hablando de solo productivo y super solo, pues ¿qué es esto? ¿En qué consiste el solo? Pues un equipo de un dentista, un higienista o odontólogo general, como lo quieras ver, y una recepcionista. El solo productivo es un dentista, 2 higienistas, 2 asistentes y 2 recepcionistas. Un super solo es un dentista, 2 o 3 higienistas, un gerente de la clínica y 2 recepcionistas adicionales. En el primero, él no cree que sea muy rentable. Si es simple, pues porque se maneja muy poquita gente y no es tan sostenible. De aquí en adelante vemos que el solo productivo es bastante rentable, es simple y es sostenible. En cambio, el super solo, que es que tener un equipo inmenso que básicamente diagnostica un montón para que el dentista, que es dueño, pueda hacer los tratamientos que quieres, pues es rentable, sí. Simple no, porque implica un volumen muy alto de pacientes y tener procesos muy bien estandarizados. E incluso él mismo dice que no es tan sostenible. Y obviamente él comenta algo ahí que está súper sesgado, y él mismo lo dice de esa manera. Dice que está sesgado por su misma experiencia, porque el tipo de clínica que él tenía estaba diseñada para ser como un super solo, pero básicamente decía como que pues no era sostenible para él, porque si bien es cierto que él quería realizar tratamientos todo el día, pues cuando tú estás así con la espalda, mejor dicho, como un signo de interrogación durante 8 horas al día, todos los días durante meses, pues eso desgasta mucho, y él decía que para él eso no era sostenible. ¿Listo? Entonces yo aquí pongo un asterisco, porque puede que sí sea sostenible como puede que no, pero bueno, aquí lo dejamos al juicio de cada persona. Bueno, y eso es todo.
Como te habrás dado cuenta, había un montón de material. Ahora, a partir de este momento, quiero que entremos a ver mis opiniones. Opinión número 1. Esto cayó como un baldado de agua fría para mí. Entonces, te voy a leer qué fue lo que escribí y voy a luego expandir la idea. Primero que todo, yo pregonaba que las limpiezas no enriquecen. Vende tratamientos premium. Con mucha humildad me doy cuenta de que me equivoqué y en mis programas y servicios incluiré actividades relacionadas a captar pacientes para limpiezas. Por libros como este, amo leer, porque de lo contrario seguiría inmerso en mi ignorancia diciendo la misma estupidez y muchos dentistas como tú me creerían y solo se enfocarían en tratamientos high ticket como carillas, Invisalign o implantes. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Para mí fue un baño de humildad porque es que sinceramente yo sí decía que nadie se volvía rico a partir de limpiezas y esto como tal me demostró lo contrario, tal cual como la película Moneyball. Porque creo que esto es valioso y sinceramente a mí este es el tipo de cosas que me gustaría que este video no solo lo vieran odontólogos, sino algún odontólogo que vaya a trabajar con una agencia. Sería muy bueno que le comparta esto porque yo en algún momento era un marketero que había tomado cursos de marketing y yo veía cómo había algunas de las prácticas que, mientras que sí pueden aplicar en el mundo digital de marketing, no son tan así en el mundo de la odontología. Y es, muchas de las veces uno piensa, bueno, ¿y yo para qué voy a querer, no sé, salir a promocionar mis servicios para vender un tratamiento de 20 o 30 dólares? El retorno a la inversión ahí no es muy alto, estoy vendiendo tickets muy pequeños, que quizás puede que no lo vea más adelante. Tiene mucho más sentido que yo me vaya por un tratamiento high ticket como unas carillas que puedo vender en 4,000 o 5,000 dólares, Invisalign lo mismo, implantes ni hablar. Pues creo que alguien que vea este video se va a dar cuenta que se están satanizando las limpiezas y tiene mucho sentido empezar a ofrecerlas. Como tal, por ejemplo, en nuestros servicios en la aceleradora a día de hoy sí o sí tenemos un componente de recaptación de pacientes antiguos con base en lo que leímos aquí. Porque es que no tiene sentido, regresando a la analogía de Hariri, que tú llenes la matera de agua pero que siempre se esté saliendo por ahí. En ese sentido tiene mucha razón. Los de marketing estamos muy enfocados en atraer pacientes nuevos y no tanto en retenerlos de aquellos. Entonces lo primero es, admito que era un ignorante y como tal he empezado a cambiar con base en eso. Opinión número 2, y esta va a ser polémica, así que vamos aquí, y es: el 99% de dentistas tienen un negocio que trabaja para otro. La verdad duele, pero debe ser dicha. Y en el momento en el que un ortodoncista ofrece endodoncia, periodoncia, diseño, etc., con tal de recibir dinero está trabajando para otro especialista. Si el 30% de tu costo es otro dentista, estás trabajando para traerle negocio a él, lo cual es estúpido. A menos que tengas una gran clínica como el grupo productivo, deja de aceptar cualquier tratamiento y enfócate en atraer pacientes rentables. Es difícil decir no al principio, pero hacerlo te ayudará a largo plazo. Ofrecer menos te enfocará y volverá mejor en lo que haces. Y aquí sí tengo una crítica que es verdaderamente fuerte en contra de los odontólogos. Y no solo los odontólogos, yo veo que muchos gurús de ventas y de odontología recomiendan que uno venda todos los tratamientos, argumentando que tus ventas se van a incrementar en un 40%. Y mientras que esto es cierto, no están diciendo que hey, puede que tus gastos también se incrementen en un 30 o 40%. Y es que cuando hablamos de odontología, el negocio ya está marcado. Cerca del 40 o el 50% de como tal son costos fijos. Como ya vimos, la odontología es un negocio de costos fijos elevados. ¿En qué se van esos costos fijos? En lo que es renta, servicios y como tal la nómina. Entonces estamos hablando de un negocio en donde queda cerca del 50 al 60 como tal de margen de ganancia. Para mí es sumamente ridículo que entre ese 50 y 60, en vez de que me ingrese a mí, yo decida, hey, yo le voy a dar de ese 50 o 60, un 30, 40 o 50% a otra persona que no está contratada para mí. Y la verdad, y aquí es que viene algo que a muchos odontólogos les va a saber asqueroso, pero bueno, tengo que decirlo, es que al odontólogo en la universidad le enseñan a ser un empleado, no un empleador o no un empresario. ¿Y a qué voy con esto? Entiéndeme bien. La idea de que tú cobres 30 o 40 o 50% como odontólogo, como especialista, tiene mucho sentido si tú vas a ir a trabajar a otra clínica, porque significa que el trabajo que tú haces está siendo muy bien remunerado. Pero no tiene nada de sentido si tú eres un negocio que quiere salir adelante y le estás pagando un 30, 40 o 50% a otra persona para que haga el trabajo. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque tú estás encargado de traer el paciente, de agendarlo, de venderle el tratamiento,
de montar toda la infraestructura. Tú eres el que se encarga de asumir todos los riesgos que hay detrás y tu marca es la que va a ser demandada en caso de que algo malo suceda. Además de que tú asumes todos esos riesgos y todas esas responsabilidades, tú tienes que pagarle un 30, 40, 50% de comisión a otro. Eso no tiene sentido. Por otro lado, veo muchos odontólogos que con tal de recibir dinero rápido están aceptando todo tipo de tratamientos, endodoncias, periodoncias, implantes, cuando quizás son ortodoncistas. Y hay mucha gente que va a decir, Luis, pero ¿por qué no voy a hacer eso? Si al final del día yo me puedo meter $5,000, de los cuales listo, me quedan a mí solo 1,000 libres, lo paga esta gente. De lo que no son conscientes al tener este tipo de actitud es que así como estás aceptando estos $1,000 aquí de estos All on 4, también estás aceptando estos $400 de acá de periodoncia, estos otros 300 de este tratamiento, estos otros 1,000 de acá. ¿Y qué pasa? Que un ortodoncista no es experto en todo esto, entonces le implica salir a contratar especialistas de calidad, tratar de entender cada uno de estos casos por más distinto que sea. Entonces la atención del odontólogo se termina dispersando entre un montón de casos que a duras penas se entiende que además de eso está pagando entre un 30, 40 o 50% en comisión, todo para recibir un poco más de dinero, pero que va a agregar un grado de complejidad muy alto en su clínica dental. ¿Qué pasaría si esta persona, en vez decidiera dedicar toda su atención a vender solo un tratamiento? Pues le iría mucho mejor. Hay mucha gente que me dice a mí, Luis, ¿y tú has pensado en hacer marketing para otras ramas de la salud? Al final, y uno puede decir, al final del día todos son pacientes, ¿cierto? O sea, es lo mismo hacerle un marketing a un psicólogo, a un cirujano, a un fisioterapeuta, a un dentista, a un cirujano maxilofacial, todos son iguales, metámoslos en el mismo saco. Pues no. Adoptar ese tipo de mentalidad que yo puedo ofrecer todo tipo de tratamientos dentales en mi clínica va a ser contraproducente a largo plazo porque tu atención se va a dispersar y al final del día pues toda esa ganancia no está yendo para ti sino para el bolsillo de otro. Opinión número 3, y más que una opinión, es un debate, te lo voy a leer. Debate: cartera vencida o cobrar anticipado. Uno de los aspectos que más me impactó es que el autor promueva tener políticas amigables con el paciente para realizar el tratamiento y recibir el pago vencido, lo cual implica estrategias de cobranza. Su argumento, es decir, una mayor producción, me conflictúa porque va en contravía del flujo de caja. Por ejemplo, mi negocio es amigable con el flujo de caja. Yo recolecto lo que no he producido y cobro desde el día 0, es decir, antes de que haya arrancado el proyecto. Pero me pone a pensar, ¿cómo impactaría a mi negocio si recibiera el pago al final? Es decir, tuviera políticas de cobranza y no al inicio, flujo de caja. ¿Cómo sería dicho impacto a las 6, 12 o 24 meses? Para entender esto un poco más, te recomiendo que veas nuestro video del otro libro, Profit First, en donde básicamente es una metodología o es una enseñanza que va en contravía de este libro. Y básicamente lo que explica es que primero te deberías pagar a ti mismo en vez de pagar los costos fijos y los costos variables, que es lo que diría Hariri. Me conflictúa a mí porque es que mi modelo de negocio está fundamentado en yo recibo el dinero al principio, tengo un flujo de caja grande y con base en eso voy tomando acción. Lo que dice Hariri es todo lo contrario. Yo hago primero el trabajo y voy y lo recolecto. Entonces, ¿cuál es el debate aquí? Y me gustaría escuchar en los comentarios para ti cuál tiene más sentido. Cobrar primero así no lo hayas producido o hacer primero el trabajo y después cobrarlo. A título personal, creo que obviamente vengo un poco sesgado, pero mi negocio tiene mucho más sentido de Profit First. Si fuera un odontólogo, creo que tendría políticas de cobranza muy estrictas para producir una mayor cantidad de trabajo. Sé que suena un poquito sencillo y lógico ya después de que estoy obviamente dándote un resumen de un libro y acabo de decirte toda la explicación, pero creo que sí es muy claro lo que explica ahí Hariri, que es pues que uno básicamente tiene que producir la mayor cantidad y que en la medida que uno tenga menores barreras pues va a ser mucho mejor para el negocio. Sin embargo, me gustaría que pauses en este momento y escribas tu comentario abajo. Listo, continuamos con mi cuarta opinión al respecto, que es esta de acá. Sin datos es opinión. Si no tomas decisiones basadas en datos, vas a sufrir y mucho. Todos los días observo KPIs de marketing y ventas, Profit First, entre otros. Esto me permite auditar lo que importa y enfocarme en lo importante. Pues, valga la redundancia, haz lo mismo. Creo que muchos de los odontólogos andan perdidos. ¿Por qué? Porque, nuevamente, como un poquito lo que decía Hariri al inicio, es
si tú te estás comprando un curso nuevo porque quieres aprender una nueva técnica, pues quizás eso no es lo que necesita tu negocio, o quizás no necesita que contrates a otra persona, o quizás no te está pidiendo pacientes nuevos. Pero si tú no tienes datos que te cuenten eso, pues vas a estar deambulando. Y yo creo que lo importante aquí es que de verdad tengas datos de cómo va tu clínica y qué es lo que estás haciendo. Abro un paréntesis, pero si tú no sabes cómo vas administrativamente, tenemos una playlist muy buena en donde puedes calcular lo que son tus ventas, tus egresos, saber cuánto estás invirtiendo en marketing y demás. Esto te va a dar unas cuantas luces, pero también sugiero que descargues el documento acá. Opinión número 5. Paciente retenido es igual a interés compuesto. Y la mayoría de dentistas se preocupan demasiado en conseguir nuevos pacientes, quizás porque no se han dado cuenta de la mina de oro sobre la cual están parados. Cada paciente que atraes y retienes es como una bola de nieve que crece. Si quieres riqueza, enfócate en fidelizar a los pacientes que ya tienes. Yo tengo un video de una gráfica que me cambió la vida, me gustaría que lo vieras, pero más allá de esto, yo creo que lo importante a mencionar acá es que cada paciente que tú obtienes es la clave del éxito. Para que te hagas una idea, yo le he cobrado a otras clínicas dentales entre $2.500 y $6.000 o $7.500 por estrategias de recaptación de pacientes antiguos. Y tú puedes decir como que, hey, eso es un montón de dinero. En realidad es bastante barato. En realidad me gusta pensar que es barato. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes una base, no sé, de 1.000 pacientes y esos 1.000 pacientes regresan el 1%, por decir algo, y cada uno de esos pacientes te deja $1.000, pues estamos hablando de una estrategia que al final del día te deja $10.000. Así uno cobre 2.500 o lo que sea. Pero en fin, no estoy tratando de justificar mi trabajo, sino a lo que voy es en tu base de datos, es decir, en los pacientes que has atendido, hay una mina de oro. Basta con ver los números del simulador que tenemos aquí, que está en otro video, y es con que tú recuperes el 5% de los pacientes que no han regresado en los últimos 4 o 5 años, ahí hay muchísimo dinero. Y muchas de las veces uno está buscando invertir en marketing para atraer pacientes nuevos, pero no es consciente que es mucho más económico y va a traer mejores resultados si tú ya buscas en la mina de oro que está debajo tuyo. Entonces, algo bueno a tener en cuenta, pero sin lugar a dudas es tener presente que la clave del éxito no está en atraer más pacientes, o sea, sí es importante, sino en retener a los que ya tienes y ver cómo les vendes más tratamientos. Y por último, opinión número 6, piensa en cómo ganar más, no en cómo bajar costos. Y es similar a mira hacia adelante, no al retrovisor. Enfocarse en gastar menos por lo general es una mentalidad de escasez. Tu pensamiento debería enfocarse en cómo gano porcentaje más en vez de cómo gasto menos. Cuando ganes más, puedes ya enfocarte en cómo rebajar costos, nunca al revés. Y es que yo veo muchos odontólogos que tienen una mentalidad de escasez que están pensando en yo cómo hago para recortar gastos. Y mientras que esto sí es bueno, ser rentable desde el inicio, también es cierto que tu primer enfoque debe ser cómo haces que tu clínica crezca. Después de que tu clínica va creciendo, pues tú lo que empiezas a hacer es a rebajar costos. Y esto es algo que a muchas personas les cuesta entender, que cuando tú quieres crecer algo, y aquí hay una analogía con el gimnasio, pues tú puedes decidir si marcas el cuerpo o si lo agrandas. Pero por lo general lo que se recomienda es hacer una estrategia a la vez. Primero te agrandas y luego te marcas, o primero te marcas y luego lo vas agrandando, pero no haces los dos al mismo tiempo. Es decir, no tratas de crecer tu clínica dental y ser rentable al mismo tiempo, sino puede que sacrifiques un poquito la ganancia con tal de crecer, o que no crezcas a un ritmo tan rápido pero mantengas tu ganancia. Pero al final del día, con todo esto, lo que creo que sí es valioso es quedarte en el mismo lugar en el que estás, tratando de reducir costos para ser más rentable. Es una mentalidad supremamente tacaña, ruin y que no te va a llevar a ningún lado. Es mejor que sí te tomes el trago amargo y inviertas un poquito más en marketing, o decidas dar más promociones, lo que tú quieras, con tal de no ser tan rentable, pero que puedas crecer tu clínica más, a ver cómo despides a esta persona o recortas un poquito más en esto con tal de que seas rentable. Y bueno, ya para terminar esto, aquí viene algo importante, y es: yo quiero que tomes acción. Según la pirámide del conocimiento, cuando tú ves algo o lo escuchas, tan solo vas a aprender un 30%. Es decir, de esta presentación tú te vas a llevar el 30%. Yo en contraste me voy a llevar el 95% porque te estoy explicando esto. No obstante, si tú quieres que puedas aprender esto mucho más, mi recomendación es que tomes acción ya mismo, y vamos a ver cómo puedes hacerlo.
Lo primero es que descargues Dental Moneyball, el Excel que tenemos aquí para ti. Lo mejor, no tienes que dejar tus datos, nada, simplemente haces clic ahí y lo puedes descargar, es gratis. Ahora, otra acción que puedes hacer es mejorar tu tasa de retención reactiva, y esto lo puedes hacer con nuestro software Dentitool, el cual es 100% gratis y tú lo puedes utilizar como tal para atraer estos pacientes de vuelta. No voy a entrar en materia cómo lo hacemos, tenemos otro video en el cual hablamos de recuperación de pacientes, quizás vale la pena que lo veas, pero ahí hablamos específicamente de cómo lo puedes hacer. Y bueno, pasos a seguir con base en esto, muy sencillos, pero tenemos 4. Número 1, descarga el documento de Moneyball, es completamente gratis, no te vamos a pedir ningún dato a cambio. Número 2, usa Dentitool y empieza a recuperar los pacientes antiguos que ya tienes. Número 3, te recomiendo ver el video de Profit First. Si bien la mentalidad del autor es bastante distinta a la de Hariri, y su negocio quizás está más fundamentado en servicios que están vendiendo su conocimiento y que quizás no tienen costos fijos tan elevados, sí recomiendo que veas este tipo de videos y entiendas un poquito más este tipo de libros para que veas la otra cara de la moneda, en donde uno puede ver cómo hay negocios que ganan, en donde el dueño primero se paga a sí mismo. Número 3, like y comenta este video, porque al hacerlo le das buenos indicadores al algoritmo, lo cual hará que yo haga más videos como esto, y en resumen pues todos salimos ganando, pues si tú quieres que yo haga más videos como este. Y número 5, si conoces a un amigo que le gustaría mejorar su clínica o te gustaría incrementar las ventas de tu clínica, pues en el link abajo hemos dejado un enlace para que tú puedas agendar una cita, y como tal te podemos ayudar con la aceleradora de clínicas dentales, nuestro producto estrella. Bueno, sin más ni menos, espero que hayas disfrutado esto, y mi recomendación es, si te gustó esto, dale like. Y también, como no, cómprate este libro que fue supremamente bueno. Nos vemos en otro video. Un saludo.